¿Qué tal? Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? A ver quiénes se van a ir conectando. Fanny García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Berta, ¿qué tal, linda? Buenas noches. Ya se conectó mi esposa para verificar que esté llegando bien la señal. ¿Sí? Ara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Marcela, Beatriz. Buenas noches, Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Perla? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Calmerita? Sí. Buenas noches, mis hermanos. Qué gusto saludarlos en este inicio de semana para iniciar los discipulados, como siempre, edificándonos, que eso es lo que Dios nos manda. ¿Qué tal, familia Rodríguez, me imagino? ¿Cómo están? Buenas noches. Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarlos a todos. ¿Sí? La maestra Zambrano, qué gusto saludarla también. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a pedirle al Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos siga dando conforme a esas riquezas en gloria, el que sigamos siendo fortalecidos en este hombre interior por su Espíritu, ya que fuimos llamados a su gloria eterna. ¿Sí? ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Fuimos llamados a su gloria eterna en Jesucristo. Creo que esa es de las cosas más importantes que puede haber, ¿sí? Darle la gloria y descansar en Él. ¿Qué tal, Lulú? Buenas noches. Así es que cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, Dios santo, único, verdadero, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de todos nosotros, Señor, y te pedimos, Señor, que nos des conforme a tus riquezas en gloria, el que seamos fortalecidos en el hombre interior, en este hombre interior, al fin de que sigamos renovándonos el espíritu de nuestra mente para seguir creciendo, Padre. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Katy, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, hemos estado viendo mucho de la semana pasada, algo muy importante, muy impresionante, que hablamos de la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, pero también hablamos de la severidad de Dios. En esa severidad de Dios vemos que Dios al pueblo de Israel, después de tantas veces que estuvo fallándole, porque leíamos hace el martes pasado. ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Veíamos el martes pasado cuántas veces le estuvo fallando el pueblo de Israel al Señor. Y el Señor finalmente sí los castigó, y de dos maneras muy claras que aparecen. Una, ¿qué tal, Patti? ¿Cómo estamos? La más clara, digamos, es la más clara o más corta en tiempo, 70 años de castigo. 70 años de castigo para el pueblo de Israel. Y por otro lado, aplicó el castigo de 70 semanas, ¿sí? Y lo impresionante que sabíamos que probablemente la semana 70, probablemente, hubiera empezado con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sin embargo, vemos que el mismo Señor Jesucristo no le recibieron. Él dijo claramente: a los suyos vine y los suyos no le recibieron. Entonces, el castigo en la presencia de Dios, que ya lo sabía, quedaron castigados hasta la semana 70. Es decir, esa semana que va a iniciar cuando el Señor Jesucristo venga para el arrebatamiento y se lleve a todos los que alcancemos corona. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric y Bere? Buenas noches. Georgette, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Entonces, estamos viendo que desde luego que Dios es amor, Dios es bueno, es misericordioso, pero hay una severidad donde
Dios nos los anticipa de alguna manera diciendo, no caigamos en semejantes errores, no caigamos en semejantes errores, porque también el Señor nos puede castigar. Es decir, así como el pueblo de Israel, y mira, te la voy a poner de esta manera, el pueblo de Israel efectivamente va a ser salvo, va a ser salvo. Y yo separo estas dos palabras de una manera importante. No es lo mismo ir al cielo, alcanzar esa corona, a ser salvo, ¿sí? Desde luego, el salvo va a habitar en la Nueva Jerusalén, ¿sí? ¿Sí? Va a habitar en la Nueva Jerusalén, pero no va a ser parte de la Nueva Jerusalén. Es decir, la Nueva Jerusalén es el edificio de Dios, esa que nos revela en Apocalipsis, y el plan es que seamos parte de esa Nueva Jerusalén. Entonces hay dos maneras de poder entender y separar que no es lo mismo habitar dentro de la Nueva Jerusalén que ser los muros de la Nueva Jerusalén. Entonces, mira, vamos a aclarar esto con la palabra de Dios. Vamos a ver aquí en Apocalipsis a los que alcanzaron corona, ¿sí? Vamos aquí a Apocalipsis 21, ¿sí? Fíjate, en este momento es cuando la Nueva Jerusalén va a descender del cielo de Dios, es decir, ya terminó la tribulación y la gran tribulación. Por consiguiente, ya Dios viene a establecer su reino con el Señor Jesucristo, viene a regir con vara de hierro aquí a la tierra. Entonces, en Apocalipsis 21, lo que le está siendo revelado al apóstol Juan es este momento donde ya vi un cielo nuevo, o sea, un cielo ¿qué? Nuevo, y una ¿qué? Tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, es decir, Dios ya había establecido un nuevo cielo y una tierra nueva en la cual va a reinar el Señor Jesucristo durante 1000 años, así lo establece Apocalipsis 20, ¿no? En el capítulo 20, ¿sí? Y entonces, en ese momento dice el apóstol Juan, 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ya ataviada para su marido. Eso significa que ya se celebraron las bodas del Cordero, porque ya viene la Nueva Jerusalén, que es el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, siendo uno con la iglesia, es decir, con aquellos que alcanzaron corona, ¿sí? Y entonces, no está hablando aquí ya de la iglesia, ya está hablando aquí de la unión del Señor Jesucristo con los que alcanzaron corona, ¿sí? Con los que alcanzaron corona, la unión del Padre con el Hijo. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Vamos a leer aquí Juan, vamos aquí a Juan, déjame, es Juan 10, sí. Vamos aquí a Juan 17, perdón. Vamos a Juan 17. Dice, Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, estableciendo que ya no somos del mundo. Y esto dice, versículo 21, para que todos sean ¿qué? Para que todos seamos uno, y fíjate, como para que todos nosotros seamos uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. O sea, el Padre en el Hijo son una sola unidad. Y tú y yo estamos invitados a hacer esa unidad con ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros. Para que también ellos sean uno en nosotros. Ahora imagínate, Dios te está invitando a ser parte de Él mismo, ahora sí, pero ahora sí, sin estar, yo sé que somos su cuerpo, yo sé que somos sus huesos del Señor Jesucristo, yo lo sé porque nos dice claramente, pero Él está habitando en un cuerpo de pecado, pero para cuando alcancemos, ¿qué tal, Pablito? Para cuando alcancemos esta santificación que Dios quiere que tengamos, porque nuestro Señor Jesucristo está trabajando con la iglesia para santificarla y habiéndola purificado por el lavamiento del agua, ¿sí? Por la palabra de Dios, la meta de Dios es que seamos uno nosotros para que podamos ser uno con ellos. Es decir, ¿y por qué digo ellos? Porque es el Padre y el Señor Jesucristo. Aquí dice, vuelvo a leer el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿sí? O sea, el mundo va a ver que toda la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga a reinar, decir, estos fueron todos los que creyeron en Jesús y apartaron su vida y estuvieron dispuestos a darlo todo. Estos son los que dieron todo por el Señor Jesucristo y he aquí ahora son uno. Ahora son uno. Y esa es la meta, mi hermano. Esa es la meta. Recuerda una cosa, mira, vamos aquí al libro de Primera de Pedro 5, ¿sí? Primera de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá, ¿sí? Así es que, mis hermanos, todos estamos invitados a ser parte del Señor Jesucristo y parte del Padre. Ese es un gran misterio, es un misterio tremendo, como nos dice aquí en el libro de Colosenses. Mira, vamos aquí a Colosenses, y en el libro de Colosenses nos dice la palabra de Dios así. Colosenses 2. Dice, Colosenses, en Filipenses, Colosenses 2, ¿sí? Dice, porque quiero que sepas cuán gran lucha sostengo por ustedes y porque los que están en la Odisea. Qué importante seguir orando por todos los hermanos para que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas, pidiéndole al Padre Celestial en el nombre de Jesús que nos siga dando un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él siga alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender junto con todos los santos todo el propósito de Dios, ¿sí? Y entonces dice, porque quiero que sepas cuán lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ese conocimiento, esa sabiduría, este misterio del Padre y de Cristo. El Padre y Cristo son uno, y el propósito de Dios es que seamos uno con ellos, ¿sí? Uno con ellos. Por eso, cuando el apóstol Pablo nos habla en Efesios 5, y está hablando, diciendo, en Efesios 5, 30, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego dice en el 31, parece como que se pasa a los matrimonios, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola, ¿qué? Carne. Pero dice aquí en el 32, grande es este misterio,
grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, que seremos uno con Cristo, y al ser uno con Cristo somos uno con el Padre, y esa unidad viene a ser ya la unión perfecta. Por eso habla de que ya baja la Nueva Jerusalén como una esposa, ¿sí? Con una esposa ya, como dice aquí la palabra de Dios, déjame vuelvo a leer, como una esposa dispuesta, una esposa ataviada, es decir, sujeta totalmente a Jesucristo. Sujeta totalmente a Jesucristo, Jesucristo sujeto totalmente al Padre, y entonces se logra una verdadera unidad, ¿sí? Entonces, mira, el punto de partida es este. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y dice el apóstol Juan, mas yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ¿sí? Ahora, ¿cómo es esta santa ciudad? ¿Cómo es esta santa ciudad? Mira, Apocalipsis 21, ¿sí? Dice 21:9. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te voy a mostrar a la desposada, la esposa del Cordero, la que ya viene dispuesta como una esposa ataviada, la que desciende del cielo, te la voy a mostrar. Dice en el 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Es decir, que primero había estado en donde, en el cielo, por eso descendía del cielo de Dios, ¿sí? Dice en el versículo 11, ¿cómo venía esta esposa ataviada? Teniendo la gloria de Dios. ¿Qué tenía? La gloria de Dios. ¿A qué fuimos llamados, mis hermanos? Fuimos llamados a su gloria eterna. Fuimos llamados a su gloria eterna. Por eso tenemos que seguir esforzándonos para alcanzar esa corona que Dios tiene preparada para todos los que obedezcan, todos los que aman a Dios, porque el versículo decir yo amo a Dios significa obedecerlo en todo, a obedecerlo en todas las cosas. Y dice, aquí dice que esta iglesia ya venía glorificada. Y no iglesia, esta nueva Jerusalén ya venía con la gloria de Dios. Ahora mira, aquí en Romanos 8, vamos a ver cómo Dios habla a los que todas las cosas nos ayudan a bien, esos los que conforme a su propósito fuimos llamados, ¿sí? En Romanos 8 dice, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, ahora quedó muy claro, los que aman a Dios son los que obedecen sus mandamientos. Esos son los que aman a Dios. El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor Jesucristo. Quiere decir, el que me ama, mi palabra guardará, nos dice el Señor Jesucristo en el libro de Juan 14:22, una cosa así. Pero lo que significa es que sabemos que a los que aman a Dios, podríamos decirlo de la siguiente manera, sabemos que los que obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque aunque tú veas que los cielos
parece que se cerraron y los problemas se vinieron encima, Dios tiene un propósito divino para tu vida. Amén. Tenemos que ser fuertes y estar listos porque el Señor lo que está haciendo es perfeccionándonos. Por eso dice que fuimos llamados a su gloria eterna en Jesucristo, que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará, nos establecerá y nos afirmará, como leímos ahorita en Primera de Pedro 5. Entonces, cuando estamos obedeciendo sus mandamientos, no debemos preocuparnos de que se venga un problema grande, ¿sí? Porque todas las cosas las tiene bajo su control el Señor. Y sabemos que, no dice, y sabemos que a los que son cristianos, todas las cosas les ayudan a bien. No lo dice así. Está diciendo a los que aman a Dios, ¿sí? A los que aman a Dios, es decir, que obedecen sus mandamientos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso el Señor dijo, nunca te dejaré, ni nunca te voy a desamparar, ¿sí? Dice en el versículo 28, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que su propósito son llamados, dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también Dios en su presencia los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ser la imagen de Jesucristo, para que Jesucristo sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Sí? Y dice en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y alguien podría decir, a ver, pues entonces ya estoy justificado, sí, en el Espíritu, sí, pero Dios te va, cada vez que tú vas cumpliendo la palabra de Dios después de salir de una prueba, y pasas una prueba de fe, pasas una prueba de amor y todo, eres justificado. Recuerda que Abraham fue justificado varias veces, no porque se fuera justificando él, ¿no? Sino porque la Biblia nos dice que cada vez que pasaba una prueba difícil, hallaba justicia de Dios y era justificado por su siguiente nivel de fe, digamos, ¿no? Es decir, haz de cuenta que tú vas como subiendo una escalera, ¿no? Subes el primer peldaño y ahí te justifica Dios. Y ahora te pone otra prueba, es que es el peralte de la escalera. ¡Ay, qué difícil subir! Pero ya cuando la subes, ahí te justifica, ¿sí? Ahí te justifica el Señor. Y vuelves a hacer el intento de volver a subir, está muy difícil la subida, pero logras subir y te vuelve a justificar, ¿sí? Abraham fue justificado por creerle. ¿Cuándo creyó Abraham? Cuando le dijo Dios, vete, deja, era de Ur de los Caldeos, deja tu parentela, deja a todos y vete al lugar que yo te voy a mandar. Y él obedeció y eso lo justificó a Abraham. Después, Abraham fue vuelto a justificar cuando, ¿sí?, recibe la promesa de Dios de tener un hijo. Dios le creyó Abraham le creyó a Dios, esperanza contra esperanza, para ser padre de muchedumbres, ¿no? Quien creyó, esperanza contra esperanza, y fue justificado, ¿sí? Mira, los voy a leer aquí rápidamente para que quede claro. Dice Romanos 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Así es que aquí vemos la primera parte, le creyó a Dios y se fue y dejó a los Ur de los Caldeos y se fue a donde lo mandó Dios, ¿sí? Así es que dice en el versículo 16, 4:16, por tanto, es por fe para que sea por gracia,
Es por fe para que sea por gracia. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Es por fe para que sea por gracia. Sí, las cosas las obtenemos porque Dios nos las da. Es por fe para que sea por gracia. Es decir, todo lo recibimos por medio de la fe y todo nos viene por parte de Dios por su gracia. ¿Sí? Por creer en Él, Él nos da de su gracia. Nos da lo que le pedimos, para Él no hay nada imposible. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó Abraham, no se debilitó Abraham en la fe. No se debilitó, a pesar de ver las circunstancias, a pesar de ver las cosas, él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí estamos viendo claramente que es el momento que está esperando a ese Isaac, y él ya tenía 100 años, y él decía al Señor, le doy la gloria porque Él prometió darme un hijo cuando aunque tenga yo 100 años, y no importa que mi mujer haya sido toda la vida estéril, a los 90 años va a tener Sara al hijo que nos prometió Dios. Y se fortaleció en fe, veía las circunstancias y él se fortalecía en fe, dándole gloria a Dios, reconociendo que Él es el único que nos puede librar de toda situación. Y él estaba plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, ¿sí? Así es que por eso también su fe le fue contada por justicia. Entonces aquí vemos la segunda justificación, por darle un nombre, ¿no? La primera cuando le creyó, la segunda cuando le envió a Isaac que tuviera ese hijo, y la tercera cuando le pide entregarle a su hijo, ¿sí? Cuando le pide que le entregue a su hijo, su fe le fue contada por justicia. Mira, vamos aquí al libro de Santiago, ¿sí? Dice aquí, dice Santiago 2:20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Claro que fue justificado ahí. Entonces estamos viendo ahí la tercera vez que es justificado. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sí? Así es que, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue llamado amigo de Dios. Así es que aquí vemos la tercera vez que Abraham es probado, ¿sí? Y Dios cuando él logra que sea por gracia, que recibe de gracia, ¿sí?, de Dios las cosas, en ese momento le es contado por justicia, porque la fe sin obras está muerta. Pero no me quiero salir del tema, sino dejar claro que ese es el propósito de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que podamos alcanzar esa corona, la cual nos está prometida, ¿sí? Aquí en Apocalipsis 21, ¿sí? Dice, ¿cómo era esa nueva Jerusalén? Estábamos leyendo eso, ¿cómo era esa nueva Jerusalén? Y dice en Apocalipsis 21:10, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo que la gloria de Dios. ¿A qué fuiste invitado, hermano? A ser parte de la gloria de Dios. Estamos nosotros invitados a la gloria de Dios. ¡Qué bendición! ¿Sí?
qué bendición, llamados a la gloria de Dios. ¿Y qué dice, cómo dice Primera de Pedro 5? Que fuimos llamados ¿a qué? A la gloria de Dios, ¿sí? Vamos a leerlo aquí para que quede claro. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. ¿Nos llamó a dónde? A su gloria eterna. Entonces, ¿qué tenía la Nueva Jerusalén? La que desciende del cielo, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo es la Nueva Jerusalén? Es como una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Entonces, ¿cómo es la Nueva Jerusalén? Es como una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, ¿sí? Así es que, fíjate, entonces, así es la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es revelado cómo es Dios? ¿Sí? Mira, aquí en Apocalipsis 4 nos habla de cómo es Dios. Recuerda, ¿cómo es la Nueva Jerusalén? Como una piedra, ¿qué? Preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora, mira, vamos a ver cómo es Dios. Porque todo el mundo lo imagina así como nos los ponían en la tradición, ¿no? Que nos lo ponían al Padre como un hombre mayor y con un hijo sentado en sus piernas y una paloma llegando ahí a ellos dos, que era el Espíritu de Dios, ¿no? Pero aquí el apóstol Juan nos revela, ¿sí? Y dice que cuando subió al cielo, él estaba en el Espíritu. En Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Un trono establecido en donde, en el cielo, y en el trono uno sentado, donde vive Dios, donde él habita Dios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de ¿qué? Piedra de jaspe, ¿sí? ¿Y cómo era la nueva Jerusalén? Como piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto a la esmeralda, ¿sí? Así es que vemos que se cumple ese misterio del Padre y el Hijo, que es hacernos uno con Él, hacernos uno con Él. Padre, y la gloria que tú me diste, dice el Señor Jesucristo, la gloria que tú me diste, yo se las he dado para que sean uno. Esa gloria que nos lleva a amarnos verdaderamente con el amor de Dios, ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, que no busca lo suyo. ¿Sí? Ese amor que compara el apóstol Pablo en lo que le da el Espíritu Santo, ese amor que dice, no porque tú regales tu cuerpo para ser quemado, si no tienes amor de nada sirve. Tienes que tener ese amor que Dios dio aquí en 1 Corintios 13. Mira, ese amor que dio el Señor es el que tenemos que tener tú y yo. No es el amor que tiene un interés, ¿no? No es el amor por los hijos, es el amor, amar al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Dice aquí claramente en 1 Corintios 13:3, si yo repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, imagínate, yo me pongo a repartir todos mis bienes para dárselo de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, estás actuando, estás queriendo dar un amor que no tienes. Ese amor que tenemos es el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, como dice en Romanos 5. Así es que este amor que debemos desarrollar y debe gobernar nuestras vidas es este amor sufrido, ese amor que
que soporta todas las cosas. No es ese amor que dicen, ya no aguanto, ya no puedo más, ya voy a aventar el arpa. No, el amor es sufrido, el amor que Dios nos dio es para que tengamos ese amor, ¿sí? Sufrido, que estamos en un problema, nos están yendo mal, somos los mal mirados de esto y seguimos amando. El amor es sufrido, el amor es benigno, o sea, siempre está haciendo el bien, siempre está haciendo el bien. El amor no tiene envidia de nada, de nadie. El amor no se jacta, ni tampoco se envanece. No hace nada indebido, nada indebido. Nunca le desea el mal a nadie. No busca lo suyo, solamente busca que todos los que estén a su alrededor estén mejor que Él. Ese es el amor que Dios quiere que tengamos, que todos estén mejor que nosotros y todos estén mejor. Y no busca lo suyo, no se irrita, ¿sí? No guarda rencor, no se goza de las cosas injustas, ¿sí? Mas se goza de la verdad. Ese amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? Ese es el amor que Dios quiere que tengamos nosotros para poder estar ahí en el cielo con Él. Aquí en Apocalipsis 21 dice cómo era esta nueva Jerusalén y fuimos invitados a su gloria eterna. Por eso el Señor, vemos en este estudio que estamos viendo que Dios sí castigó fuertemente al pueblo de Israel. Lo castigó y te voy a leer un versículo que habla. Recuerda una cosa, para todo aquel que no alcance corona, ¿a dónde se va? A las tinieblas de afuera. Recuerda, en Mateo 25 dice, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Ese es el siervo negligente, ¿sí? Así es que se van a la tribulación y esa tribulación es un lugar de verdaderamente de tormento, ¿sí? Porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, fíjate, aquí cuando el Señor Jesucristo en esta historia está escuchando de un hombre de una fe tremenda, ¿sí? O sea, una fe tremenda, se maravilla el Señor Jesucristo de la fe que tiene este hombre, que es un centurión, que vino a rogarle al Señor Jesucristo. Todos recordamos seguramente esa historia. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, pues yo voy ahorita y le voy a sanar. Y respondió el centurión, le dijo, Señor, no es digno que entres bajo mi techo. Solamente, Señor, di la palabra y mi criado sanará. ¿Sí? Y entonces el Señor se admira de la fe. Por eso dice en el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero, a ver, lo que no me quiero es desviar. Después dice algo bien impresionante. Ve ahí a tu versículo 11, ¿sí? Dice, os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob, ¿en dónde? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos, ahí se van a sentar. Versículo 12, mas los hijos del reino, y se está refiriendo a todo el pueblo judío, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes.
¿sí? Entonces, fíjate, vuélvelo a leer. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate, quiere decir que el Señor no los va a llevar al cielo. Eso es lo que te quiero decir, ¿sí? La recompensa está en el cielo, la recompensa está en el cielo. Quiere decir, quien no vaya al cielo, que es nuestra esperanza viva, ¿sí? Esa herencia que tenemos para nosotros en el cielo, si no logramos esa meta, entonces nos quedaremos a las tinieblas. Los mismos hijos del reino se fueron a las tinieblas. Sí serán salvos, mas no irán al cielo. Vuélvelo a leer, dice aquí, versículo Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos de oriente, vendrán muchos de occidente, y ¿sabes qué? Ellos se van a sentar con Abraham e Isaac y Jacob, que están en el cielo, ¿sí? Se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, ¿sí? ¿En el reino de dónde? De los cielos, ahí en el tercer cielo. El reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas, ¿sí? Y dice en el versículo 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir? ¿En dónde está nuestro premio mayor? Está en el cielo. Mira, vamos aquí a Primera de Pedro, ¿sí? Vamos aquí a Primera de Pedro, y dice aquí, dice, Primera de Pedro 1:2, elegidos, ¿sí? Nada impuro entra al reino de los cielos, así es, Lulú. Dice aquí, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué estás santificado en el Espíritu? Para obedecer. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, para que cumplas toda la ley. La ley no fue abrogada, la ley la tenemos que cumplir. El Señor Jesucristo cumplió con toda la ley y pudo pagar el precio del pecado. Y por eso tú puedes tener un espíritu nuevo para que tú también puedas tener esa virtud. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados, ¿sí? Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia ya nos hizo renacer. Hizo es en pasado, no va a hacernos renacer. Ya nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, ¿sí? Esa esperanza viva está en los cielos, gracias a la resurrección de Jesucristo de los muertos, para recibir, ¿qué? Versículo 4, una herencia, un regalo de Dios, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcible, es decir, sin mancha, ¿sí? Reservada ¿en dónde? En los cielos. Reservada ¿en dónde? En los cielos para nosotros. Amén. Así es que tú y yo estamos guardados por el poder de Dios, y Dios nunca va a permitir que te vayas antes si estás obedeciendo a Dios. Si algún cristiano se muere antes,
algo estaba mal en su vida, algo no estaba bien, porque aquí Dios prometió, versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esos los que conforme a su propósito son llamados. Así es que estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe, mediante estar creyendo en el Señor, creciendo espiritualmente, constantes en la esperanza, ahí es donde tenemos que estar para alcanzar, dice aquí, alcanzar tan hermosa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa hermosa salvación es ser parte de la Nueva Jerusalén, no habitar en la Nueva Jerusalén, ser parte de la Nueva Jerusalén. Ese es lo más importante, mis hermanos, ser parte de la Nueva Jerusalén. Es a lo que tú y yo estamos invitados, a su gloria eterna en Jesucristo, ¿sí? Qué gran bendición, mis hermanos. Estamos invitados para ser parte de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, recuerda, Abraham fue justificado mínimo 3 veces, lo acabamos de leer ahorita, ¿no? Fue justificado cuando creyó a Dios y dejó a Ur de los Caldeos y se fue donde le mandaron. Fue justificado cuando llegó el Hijo y le fue contado por justicia porque estaba plenamente convencido. Fue justificado cuando Dios le pidió que le entregara a su hijo Isaac y fue y lo entregó. Y fue justificado porque la fe actuó juntamente con la obra. Así es que nosotros tenemos que ser probados y probados para que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Por eso dice aquí en Primera de Pedro 1:6, en la cual nosotros nos alegramos de esa esperanza viva que tenemos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, tu fe tiene que ser hallada cuando venga el Señor Jesucristo al arrebatamiento, tiene que ser hallada en alabanza, en gloria, debe ser en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y si cuando venga el Señor, tu fe tiene que estar sumamente confiada, plenamente confiada en el Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial, sin duda. Así es que lo que te esté sucediendo ahorita no es otra cosa más que una prueba que Dios está permitiendo para que tú sigas creciendo en fe, Así es que todo esto que viene aquí, hablamos de la severidad de Dios porque vemos aquí en Primera de Corintios, mira, vamos aquí a Primera de Corintios. Vamos aquí, Primera de Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, ¿eh? Y todos pasaron el mar. Está hablando de los padres que salieron de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿sí? Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Haz de cuenta que lo que te está diciendo aquí el Señor es decir, no quiero que ignores, hermano, no quiero que ignores que todos los que salieron de Egipto eran llamados por Dios con un llamado especial a un pueblo amado que envió a su Hijo para salvarlos y ellos no lo recibieron, es decir, y los perdonó y y como dice la palabra de Dios, iban siendo perdonados y ellos volvían a caer en soberbia y no le obedecían, ¿sí?
Así es que mira, vamos a ver si lo encuentro ahorita. En Nehemías, ¿sí? Los amonestados y ellos se llenaron. En Nehemías 9, 29, 30. Nehemías, porque eso es lo que nos sirvió mucho todo esto que estuvimos leyendo, ¿no? Después de Esdras, Nehemías 9. Estoy aquí en Nehemías 9, 29 y 30. ¿Sí? Dice, vamos a leer el 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo. Una vez que tenían paz el pueblo de Israel, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. ¿Sí? Así es que dice, nada más volvían a tener paz y volvían a fallar. Dice en el versículo 29, les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Y se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. ¿Sí? Entonces vemos este pueblo que falló y falló y falló. Y pues dices, pero Dios lo siguió perdonando. No. Los hijos del reino no van a ir. Los hijos del reino se van a ir a las tinieblas de afuera. Es ahí donde estamos viendo la severidad de Dios. La severidad de Dios. Es decir, dice, vendrán muchos de oriente y de occidente, refiriéndose a todos nosotros, vendrán muchos que no eran de mi pueblo, y se van a sentar ahí en el cielo, donde está Isaac, Jacob, ¿sí? Donde están Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Mas los hijos del reino serán lanzados a las tinieblas de afuera. Por eso dice este versículo de Mateo 8, 11. Y os digo que vendrán muchos de oriente, muchos vendrán del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. ¿Por qué se van a poder sentar? Porque fueron obedientes a la palabra de Dios y tuvieron temor de Dios, de no fallarle. Mi hermano, hay muchísimo cristiano que se le hace fácil fallarle a Dios. Se apoya mucho en que Dios es misericordioso, y sí es misericordioso, pero también el Señor, ahora sí que como se dice a veces, no estemos colmando su paciencia, y obedezcamos a Dios, porque aquí dice claramente en el versículo 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Sí? Se está refiriendo a los hijos del pueblo de Israel, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿O cómo entenderías este versículo? Decir, entonces nosotros somos los hijos del reino, se está refiriendo a los del pueblo de Israel, ¿sí? Por eso el Señor dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa, parezca que alguno no alcance a entrar, ¿sí? Porque a ellos no les aprovechó el escuchar la palabra por no ir acompañada de fe, más que los que le escuchamos con fe, Dios nos va transformando. Por eso aquí en Primera de Corintios está hablando en 1 Corintios 10, está hablando de que todos ellos fueron bautizados en Moisés. Está hablando de que todos ellos tuvieron la misma bebida, todos bebieron la misma bebida espiritual, que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿sí?
Todos comieron el mismo alimento espiritual, ese maná. Tú y todos los cristianos estamos comiendo siempre la palabra de Dios, es lo que debemos hacer. Pero hay algunos que no la quieren escuchar y que lógicamente les gana la carne y caen en pecado y se apoyan en la misericordia de Dios. Y se apoyan en la misericordia de Dios y Dios me va a perdonar, así es que no le veo problema. Y no tienen temor de Dios, no tienen temor de Dios. Y eso es algo muy peligroso, mis hermanos. ¿Sí? Dice en el versículo 5, pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? Nunca pudieron entrar a la tierra prometida. Y esto es para ti, para mí. Si nosotros no obedecemos a Dios, no nos dejamos cambiar, ¿sí? Entonces el Señor nos va a castigar, y no entraremos en esa tierra prometida que es la nueva Jerusalén. Amén. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos codiciaron. De la codicia hablábamos el día de ayer. El día de ayer domingo el tema fue la codicia. Qué impresionante. La codicia la tenemos metida en la carne. Todos los que habitamos este planeta, Satanás está inyectado y lo que tuvo Satanás es que tuvo codicia, quiso ser como Dios, ¿sí? Y entonces es algo que tenemos, ellos codiciaron, y mira, a mí me da tristeza de que muchos cristianos acomodan la palabra y dan grandes predicaciones de prosperidad y de cosas así, pero en el fondo hay una codicia tremenda, y esos son los que Dios les va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, mis hermanos, ¿sí? Así es que oremos por ellos, sí, desde luego que oremos por ellos para que caigan en razón y les sea revelado esto. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, ¿sí? No seas que idólatra. Idolatría también es codicia. Idolatría, mira, también aquí la vemos en el libro de Colosenses, ¿sí? Ya me está ganando el tiempo, yo pensé que me iba a alcanzar muy bien, ¿sí? En el libro de Colosenses dice, Colosenses 3:5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Fíjate, versículo 6, muy importante, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos? Los que han nacido de nuevo. Pero entonces puedes ser catalogado tú como hijo de desobediencia. ¿Sí? Entonces se trata de que nos quitamos, aquí habla, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Sí? Es decir, se levantó a jugar, levantó un becerro y empezó a decirle al becerro de oro que hicieron, tú fuiste el que nos sacaste de Egipto, ¿sí? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmures como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quién, a nosotros quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Mire que no caiga. O sea, mi hermano, tenemos que seguir
enamorados de la palabra de Dios, al estar enamorados de la palabra de Dios, estamos enamorados de Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y el tema que yo hoy quería dejar más cerrado que nunca era: cuidado con la severidad de Dios. La manera en que vemos que Dios les quitó el plan, los mandó 70 semanas, de las cuales ya pasaron 69, y ese pueblo sigue sufriendo, porque lo de la Segunda Guerra Mundial nadie lo hubiera esperado. Y si ves la historia de ellos, después de Cristo ha venido pruebas muy difíciles para ellos, ¿sí? Muy difícil para ellos. La iglesia tradicional no los quiere recibir porque mataron a Jesús, y bueno, los odian esas famosas cruzadas que estudiábamos en la secundaria, esas cruzadas que eran cruzadas que se dirigían a Israel para tomar Israel y sacar a los judíos y sacar a los árabes, ¿no? Porque era regresar al lugar correcto, en fin, tanto que les ha sucedido a este pueblo, y ese pueblo va a ser salvo, pero no va a ir al cielo conforme a lo que estamos viendo. Ellos, más los hijos del reino, se van a quedar a la tribulación, y el que se quede a la tribulación ya no fue al cielo, porque recuerda que después de que termina la tribulación y la gran tribulación, dice el apóstol Juan que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía más, y yo vi la nueva Jerusalén descender como ya una esposa ataviada para su marido. O sea que no puede ser de que el Señor diga: ya me casé con unos acá arriba, ahora me falta casarme con los de abajo. No es así, mi hermano. Es allá en el cielo. Creo que tenemos cada vez más claro que el arrebatamiento es antes de que inicie la tribulación, para que esa tribulación ayude a muchos hermanos para que se arrepientan y sean salvos, porque la salvación no se pierde, porque en la presencia de Dios va a tratar con todos ellos. Amén. Mis hermanos, creo que ahora sí estuvo de muchísima información que Dios nos permitió poderla expresar y ver con más claridad la severidad de Dios. No colmemos a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Ahora sí que, como se dice aquí, no estemos jugando con que Dios es misericordioso. Es misericordioso. Y lo reitero, es misericordioso. Y lo vemos de cómo él regresó a su pueblo, otra vez a Jerusalén, pero ya estaba determinado el castigo de las 70 semanas que tenía para ellos. Pero colmaron la situación del Señor, al grado tal que llegó el momento que el Señor Jesús venía a los suyos, y los suyos no le recibieron, no creyeron en Él. Y el Señor Jesucristo dijo claramente: yo vengo a mi pueblo, yo no vengo a los demás. Y a veces un momento que hasta fue fuerte en la manera que habló, porque dijo: una mujer que tenía a su hija muy enferma, agonizando, una cosa así está la historia, dice: Señor, ven a sanar a mi hija. Y dijo: no, yo no voy a echar el pan a los perrillos, o sea, yo vengo a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel no creyeron, y haz de cuenta que colmaron y llenaron de ira a nuestro Padre Celestial, y están castigados como pueblo hebreo hasta que venga la gran tribulación, y serán salvos, mas no serán la nueva Jerusalén, mas no serán la nueva Jerusalén. Mi hermano, yo pido en oración que Dios te dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de esto, para que te quede más claro, porque todo esto amplía tu fe, te deja más completo de toda la información, y tu fe se fortalece y eres transformado por medio de la fe. Así es que cierra ahí tus ojos y vamos a orar, y quiero que le pidas: Padre mío, Señor,
Dame ese espíritu de sabiduría, sígueme mostrando más esos misterios. Yo te ruego que me sigas dando conforme a tus riquezas en gloria, el que yo sea fortalecido, dile así al Señor, que yo sea fortalecido en el hombre interior por tu espíritu, a fin de que cada día esté yo más arraigado y cimentado en amor, Señor. Te doy gracias, Señor, porque por todos los casos siempre seré justificado por medio de la fe, Padre. Gracias te doy, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Cristo sea toda la gloria. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendice. Dios me los bendice mucho. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por la revelación. Mañana nos vemos para las otras 2 horas de discipulado que nos tocan los martes. Bendiciones, mis hermanos. Bye.